Bienvenidos jóvenes, bienvenidos estimados colegas, amigos, todos. Estamos en nuestra 22ª sesión COCAPI, ya pues 22 sesiones, se dice poco, pero a lo largo de todo el año creo que fuimos una comisión bastante activa. Hoy tenemos un invitado de lujo. Muchísimas gracias a todos por hacer un espacio en sus agendas. Y bueno, pues como todas las comisiones, como todas los martes que hacemos estas sesiones, aperturamos esta sesión COCAPI y tenemos el gusto de que nos participe el día de hoy Fernando Martínez Cos. Ahorita nuestro buen amigo Hugo Ortiz nos permitirá dar lectura del extenso currículum extenso y con demasiada carga profesional y demás. Entonces ahorita vamos a ver esto y para que no se nos vayan al final de la charla de nuestro buen amigo Fernando Martínez, bueno, pues el contador Hugo Ortiz nos va a abundar un poquito sobre el tema del RFC para mayores de 18 años, cuál es la realidad sobre ese tema y a las 11 de la mañana, si el tiempo lo permite, algunos avisos parroquiales sobre la posada que tendremos en nuestra COCAPI. Bueno, pues bienvenido Fernando Martínez a esta charla del día de hoy aquí en la Comisión de Capacitación y Práctica Independiente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León con el tema la importancia y vinculación del CFDI en los procesos de subcontratación laboral y transporte y logística. Bienvenido, Fernando. Hugo, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy, Luis. Muchísimas gracias, Hugo. Si gusta dar lectura del currículum de nuestro invitado del día de hoy. Claro que sí. Fernando Martínez Cos es economista egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana con más de 29 años de experiencia dentro del SAT. Es docente en el ITAM impartiendo temas de Derecho en Tecnología de la Información. Ha formado parte de la OCDE durante 11 años en el grupo de servicios electrónicos, en el CIAT durante 15 años. Ha impartido seminarios enfocados en las mejoras de la recaudación a través de la innovación en procesos digitales y actualmente es consultor para varios países a través del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, está acreditado como consultor en materia digital y de factura electrónica, ¿no? Dentro de su experiencia del SAT, pues prácticamente digamos que Fernando es el padre de lo que conocemos como la factura electrónica, lo que es la firma electrónica y todo este tema que hay detrás de temas tecnológicos, contabilidad electrónica, declaración electrónica, notificaciones electrónicas, buzón tributario. Actualmente, Fernando se desempeña como socio director en el despacho Digital Signature, especializado en materia de derecho fiscal y tecnologías de la información, integrado con expertos con más de 20 años de experiencia en los temas fiscales, digitales y de factura electrónica. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Luis, y pues a todos los contadores de Nuevo León que ahorita están presentes por la oportunidad. Y bueno, pues ahora sí que con estos dos temas voy a ver qué perspectiva les puedo dar un poquito diferente a la que seguramente ya han escuchado. Pues muchísimas gracias. Como decía antes de iniciar la charla, impactante el currículum, estas referencias que hace Hugo allí a tu desempeño profesional. Bueno, pues yo creo que nos va a traer ahí mucho aporte en nuestro bagaje cultural de la evolución pues cómo hemos pasado, ¿no? En un poquísimo tiempo del papel al tema electrónico. Te cedemos cámaras y micrófonos, Fernando. Creo que ya voy a dejar de compartir. Creo que ya permite la computadora compartir. Perfecto, dame un segundo. Claro, claro. Ahí está, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Creo que le hace falta, Hugo, apóyame allí, hay que hacerle clic en donde, Hugo, para que se vea
Para la pantalla completa, pero este es un archivo de Word. Sí, se me hace que, Fernando, hay que A lo mejor mover un poco el zoom. de las pantallas, ¿no? Fernando, ¿qué estás intentando compartir? ¿La presentación de PowerPoint? Sí, sí, la presentación de PowerPoint. Se me hace que al momento que le pones compartir y se te abre la ventana general de Zoom, ahí te aparecen varias ventanitas. Entonces, ahorita abriste una ventana que es de Word. Tienes que abrir o seleccionar la ventana de PowerPoint. O la otra es cerrar esta página y volver a intentar compartir. Y probablemente ya vas a tener allí, al momento de decirle compartir. Perfecto, sí, creo que les compartí algo que no es, dame un segundo, déjame ubicar aquí en la que andamos. ¿Ven mi pantalla? No, No, ok, híjole, una disculpa. no te preocupes. Si no, yo tengo por acá la presentación. Tú me dices, o Hugo Ortiz puede compartir. ¿Sí podrías compartir, Hugo? Porque aquí estoy teniendo algún tema con mi... Por aquí tenemos también como invitado a Alfredo Esquivel. Ahí lo vemos en los participantes. Alfredo, bienvenido a la charla. Lo estás Gracias, escuchando. Luis. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Alfredo. Un gusto y un honor que estés por aquí presente en esta sesión del día de hoy. Gracias. Ahí me conecté un ratito, ando de vacaciones. Después de la convención me vine para acá, para la playa del Carmen, pero acá andamos. Qué delicia y pues bueno, qué gusto que andes por allá. A ver si. Si quieren, yo comparto la presentación. Ok, Nada más permíteme adelante, Hugo. abrirla. Permíteme nada más abrirla. Mi estimado Fernando, muchas gracias por el apoyo que siempre has tenido con nosotros, hasta hacia la comisión que excelentemente por ahí está liderando Luis Padrón. No, al contrario, ustedes por la confianza y pues ahora sí que con el gusto de compartirles ahí dos temas y espero darles una perspectiva un tanto diferente del tema, Alfredo. Oye, que lo que compartiste era tu opinión escrita sobre Raquel Buenrostro. Pues esa si quieres te la platico en WhatsApp. Ahora sí que como ustedes, yo soy muy respetuoso del funcionario en turno. Digo, tantos que me tocó en el camino y tantas anécdotas que les podría platicar, pero creo que no son para una sesión de este tipo. ¿No, verdad? No, esas, nos convertiríamos como en el chismógrafo de la gestión tributaria de este país. Sí, ¿verdad? Con gusto, algún día lo hacemos. Pues bienvenidos todos, Fernando, nuevamente, pues ya está la participación, digo, la presentación ahí en pantalla, adelante, bienvenido. Perfecto, no, pues muchísimas gracias y vamos a partir justamente pues con este preámbulo que se da, si pasamos a la primera, un poco claro. hay que ubicar justamente este tema que voy a tratar de transmitirles y sobre todo cómo el comprobante se convierte en el centro de la gestión tributaria, concretamente en nuestro país del Servicio de Administración Tributaria. ¿Y cuáles son los hitos principales que hemos tenido? Pues yo creo que este cambio pues que se ha visto del papel a los medios electrónicos ha tenido algunos hitos muy, muy, muy claros que quisiera simplemente destacar para que ubiquen la lógica en la que se está moviendo ahorita el Servicio de Administración Tributaria, que no es diferente a lo que están haciendo otras administraciones tributarias en Latinoamérica, Europa, Asia o incluso ahora África. O sea, todos se están moviendo este tema, sobre todo porque se está buscando cómo identificar o cómo controlar la obligación del contribuyente en línea y cómo detectar discrepancias en línea. Esa es la búsqueda. Y por eso estos cambios que ahorita en este cronograma les comparto, concretamente los grandes hitos están justamente en 2005, cuando nace la factura electrónica,
y entra como un proceso de facilitación, y hoy ya se convierte en un proceso de control, de férreo control, que incluso, pues, gracias a esto, pues hoy pues nuestras autoridades hablan de la detección de las empresas factureras, y es gracias justamente a la oportunidad con la que se tiene la información. Esto, pues déjenme decirles, pues no desde 1973, cuando se usaban los libros en papel, o en 79, cuando se unifica el Registro Federal de Contribuyentes, que después hubo a hablar, pero lo que sí hay que ubicar de manera muy, muy clara es este movimiento del mundo del papel al mundo de lo digital, en donde algo que nació como una facilidad, incluida la firma electrónica, hoy se convierten en instrumentos de control. Instrumentos de control que, pues, por el perfil de la presente administración, pues evidentemente agudizan e impiden justamente el que se conviertan en instrumentos de facilitación, como lo están siendo en otras latitudes en América Latina. Es decir, todo este conjunto de información, partiendo desde la firma electrónica hasta hoy, este complemento de carta de porte, pueden ser instrumentos sí de control y que permitan controlar al no cumplido, pero también instrumentos de facilitación al cumplimiento, y desafortunadamente, pues estos son pocos los que hemos visto, salvo ahora este nuevo régimen que se pretende de confianza, que justamente es factible gracias a todo este esfuerzo. Entonces, pintaría los tres grandes hitos que ubico, sobre todo para dar preámbulo a esta sesión. Uno son el catálogo de productos y servicios que se creó en 2017. Ese es uno de los hitos que hay que ver con cuidado, porque se convierte en un instrumento de control y revisión muy poderoso, que hay que tener cuidado. El otro es el comprobante de nómina, que concretamente está vinculado, ¿sí?, a uno de los elementos más importantes en el tema de deducciones, y pues ahora el tema de las cartas de porte. Y ahora, todo esto, si me ayudan con la siguiente, por favor, todo esto, ¿para qué sirve? ¿O cómo se visualiza desde una perspectiva tributaria? Teniendo clara esta lógica con la cual se diseña por parte de la administración tributaria, pues todo este proceso de facturación, o le voy a llamar de trazabilidad de las operaciones de los contribuyentes, y sobre todo la más frecuente, hay que tener presente que cuando hablamos de factura, la factura tiene solamente 6 elementos, ¿sí? 6 elementos que son los que permiten la identificación o el trazo de las transacciones a nivel tributario. El primero, pues es claro que es un ingreso. ¿Para qué sirve? Para trazar impuestos como renta, IVA y IEPS, entre otros. Otro es el de egreso, que justamente en la reforma 2022 se le está dando un peso específico, sobre todo por el uso inadecuado que se dio durante todo este proceso que vieron en la lámina anterior. La realidad es que era una modalidad de comprobación que desafortunadamente fue mal usada y fue detectada, que esa es la realidad. Les puedo decir de comportamientos de contribuyentes en donde esto que en el mundo de la contabilidad le llamamos la nota de crédito, pues es claro ese comportamiento de un uso excesivo y sobre todo atemporal. Y cuando digo atemporal, es fuera del ejercicio, cómo se fue utilizando. Este documento de traslado, que es el objetivo de esta sesión, que ya existía, ¿sí?, ha existido toda la vida, pero ahora se transforma en un instrumento de control y sobre todo de vinculación con diferentes autoridades. Es decir, hoy ya no estamos hablando de un servicio de administración tributaria que actúa solo, ¿sí?, o un servicio de administración tributaria que actúa junto con la unidad de inteligencia financiera, sino estamos hablando de un servicio de administración tributaria que, para efectos de control, está actuando ya de manera coordinada con otras dependencias, concretamente Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El cuarto, que es el tema de pago. Este tema de pago, que sin duda fue, pues sí quiero decirles, al interior del SAT, uno de los instrumentos que mayor sorpresa y agrado llevó a las áreas que fiscalizan, sobre todo porque les permitía tener un trazo más adecuado del dinero en materia de impuestos. Es decir, hay dos momentos en los que se detectan diferencias, sobre todo cuando se hace un acto
directo, una auditoría directa a un contribuyente, y pues básicamente el auditor lo veía a través de el estado de cuenta, que la verdad se convertía en un instrumento, desde mi punto de vista, un tanto discrecional, y cuando digo discrecional es porque era a modo del auditor para interpretarlo, y este instrumento, que creo que hasta ahorita ha sido poco aprovechado por el contribuyente para cerrar esas brechas, ahí es en donde es un elemento que permite ese trazo y flujo de dinero, y permite a los contribuyentes de los regímenes más sencillos el trazo de IVA de manera muy clara. El otro comprobante, el de nómina, que aquí hay que vincularlo con los temas de subcontratación, porque ahí es en donde se cierne y se cocina. Este comprobante de nómina, primero, es una de las deducciones con mayor impacto recaudatorio, y ahí es en donde hay que voltearlo a ver. No hay que voltearlo a ver como un elemento formal de entrega de información, sino como un instrumento tributario que permite control y permite identificar de manera muy clara el impacto que puedan tener las deducciones, y sobre todo trazar de manera muy clara las retenciones que se están haciendo. Y otro que he visto que hasta ahorita poco se le ha volteado a ver, pero que también es de un alto impacto, es el de retenciones y pagos. Este es una modalidad de comprobación que es un gran repositorio de datos. Una gran cantidad de datos ahí están, que esa es la visión que, pues sobre todo en un foro de contadores, es la que quisiera darles. Cada uno de estos instrumentos tiene un objetivo de facilitación en su momento, hoy de control, y de gran control es el que sí quiero transmitirles, y sobre todo ahora, a la luz de lo que viene en la reforma 2022, de control acotado al uso en el ejercicio que se deba de hacer de las modalidades de comprobación. Y aquí tienen estas 6. La que vamos a estar hablando en esta sesión está vinculada con el punto 3, movimiento de mercancías. Y aquí quisiera que imagináramos en dónde están los puntos de control que tiene la autoridad. Por un lado tenemos el ingreso y el pago. Esa es una gran vertiente en materia tributaria. Por el otro lado tenemos los descuentos, las devoluciones, ¿sí? O bonificaciones con la nota de crédito y el 2. ¿Qué faltaba en este ecosistema de datos? ¿Cómo se mueven las mercancías? ¿Sí? Que incipientemente estaba trazado en el traslado. Sin embargo, pues algo que hay que tener muy claro, este movimiento de mercancías es absolutamente extrafiscal. O sea, se mueve fuera del ámbito tributario, pero da un trazo brutal, y sobre todo a partir de una de las hipótesis que les voy a plantear, y de dónde se empieza a vislumbrar uno de los siguientes pasos que podría estar dando la administración tributaria. Entonces, con esto en mente, quisiera dejarlos que son instrumentos que, pues sobre todo en la visión, al menos la que yo tuve, se convirtieron en elementos de forma para poco a poco ir siendo elementos de control de manera muy, muy, muy fuerte al contribuyente, y que al interior, o al menos en esta experiencia que ahora estoy teniendo del lado de las empresas, poco controlados, o más bien en un flujo no tan controlado por parte de quien emite o a quien deduce, y que es ahí donde se abre la gran área de oportunidad a partir de estos elementos que estamos viendo. Y sobre esta base, simplemente déjenme darles en la siguiente lámina una radiografía de cómo se ve una factura y qué elementos aporta. Aquí básicamente voy a identificar un poco en dónde están los temas a los que ahorita se les está dando especial peso. Uno está en el detalle de los productos o servicios adquiridos. Tengan especial cuidado en este rubro. ¿Por qué? Porque ahí se detecta prácticamente toda la razón de negocio, le voy a llamar así, o una buena parte de la razón de negocio del contribuyente, asociado justamente a la naturaleza del comprobante que se está emitiendo, se está recibiendo, sobre todo porque en estos comprobantes estamos reflejando el régimen fiscal al que está asociado, los ingresos que estamos reflejando. Aquí es en donde yo invariablemente visualizo esa mutación de que estos datos se están vinculando entre sí y están permitiendo tener una radiografía segundo a segundo de lo que va haciendo un contribuyente. Entonces, aquí tienen uno primero, ese catálogo de lo que como emisor estoy yo vendiendo. Y ahí refleja muy bien la naturaleza de los ingresos asociada al tipo de impuesto que se está generando.
Otro de los elementos que hay que tener también especial cuidado es justamente lo que efectivamente se esté pagando o devengando. Estos totales son los que pues ya llevamos ahorita, yo diría casi 3 años, un poco más de 3 años, en donde ¿qué está haciendo la autoridad tributaria en nuestro país? Simplemente comparando. Dime cuánto tuviste de ingresos, a partir de los comprobantes, comparo con declaraciones, detecto diferencias. Es decir, estos datos que está aportando la factura están cruzando o están siendo cruzados, a veces no con mucho entendimiento de lo que pueden o estar diciendo estos datos, pero se están ejerciendo actos de control. ¿Condicionados por qué? Pues por estos temas que ahorita esa gran necesidad de recursos que toda la vida han existido en materia tributaria, pero hoy se están agudizando y se están recargando, creo yo, demasiado en este tipo de información. Entonces hay que cuidar justamente estos datos que ahorita ven para que tengan una coherencia y sobre todo una vinculación en los diferentes procesos que tienen las empresas. ¿Para qué? Para evitar justamente estas diferencias. Entonces, sobre esta base, vamos a hablar ahorita de lo que es la carta de aporte. Entonces, tenemos... Adelante. El micro también se apagó. Sí, perdón. Si tenemos presente justamente, pues esto, o sea, de dónde viene la factura, dónde está, y qué es lo que está pasando, pues yo les diría desde noviembre del año pasado, del 2020, cuando este documento de traslado, de movimiento de mercancías empezó a mutar y empezó a ser extra fiscal. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Pues está claramente, la siguiente, por favor, claramente trazado la forma en la que este documento, que inicialmente es extra fiscal, empieza a mutar y convertirse en un instrumento de control fiscal asociado a la naturaleza tipo de mercancías, y ahora va más allá, a la naturaleza del tipo de viaje y de la transacción que yo esté haciendo con mercancías, ¿sí? Esto, pues déjenme decirles, nace desde el 2012, ¿sí? Ahí venía previsto, ¿sí? Empieza a mutar en el 2013, concretamente en donde se empieza a asociar, y sobre todo aquí con un razonamiento, pues más de un tema de transporte que como un tema fiscal, y sobre todo por una precisión que hay en el reglamento de autotransporte federal, en donde define que el movimiento de las mercancías debe de realizarse con los requisitos fiscales definidos en el Código Fiscal. Así es más o menos como esto lo establece. Y pues evidentemente es en donde empiezan a tomar elementos o se empiezan a tomar elementos que se mutan al mundo de lo fiscal. Y justamente pues es en este 2013 en donde nace este documento de traslado, ni siquiera carta aporte, porque esa carta aporte vive en el mundo de los transportes, y que finalmente se da una definición de que podrán acompañar el transporte de mercancías. Pues, ¿qué nos pasó? Que nos amanecemos en noviembre del 2020 con una regla que buscaba ser una facilidad que se empezó a convertir en una condición de movimiento de mercancías. Y hoy más que nunca se convierte en una disposición fiscal que condiciona el movimiento de la mercancía. Antes se convirtió en un elemento de que quien estuviera en el sector autotransporte tendría y tiene que estarse moviendo esa mercancía con la carta aporte, ¿sí? Y hoy, pues ya se convierte en un instrumento que combina elementos fiscales y elementos de comunicaciones y transportes, y que nos lleva justamente, pues, a esta lógica en donde, pues, va a quedar, yo le llamo, en las actuales autoridades, intentan poner, y quiero que lo imaginen así, una especie de GPS a través de datos, en donde se puede estar identificando qué se está moviendo, si es mío, si estoy a través de un tercero moviendo mi mercancía, ¿sí? O si es alguien, en este caso un operador logístico, el que esté moviendo mi mercancía. Entonces, este GPS con datos, ¿sí? Es el que va a estar monitoreando todo el movimiento que yo esté teniendo de mis mercancías o las que adquiera.
ahí es en donde está el efecto de este instrumento de control, que ahora es de control. Ahora yo lo veo como más que nunca como un instrumento de control y no necesariamente de facilitación. Entonces, bajo esta lógica, ¿cómo se han ido dictando las disposiciones que se han venido publicando, las más recientes especialmente? Este es el de dónde venimos. Y hay que ver que era este instrumento que buscaba simplemente la facilitación. Y si me ayudan con la siguiente, ¿cómo muta? Y muta justamente el 18 de noviembre en la tercera resolución miscelánea y se anuncia el complemento de la Carta de Porte. Y esto, pues yo coloquialmente le llamo el proceso de aprendizaje en la instrumentación de un elemento tecnológico, en este caso el comprobante, combinado con un aprendizaje de autoridad de cómo un sector tan sensible como el transporte, empiezan a entender la lógica en la que se mueve. Entonces, nace el 18 de noviembre. Y ahí, pues, empiezan a entender que es un sector nada sencillo. ¿Y qué sucede con ello? Refrendan la regla justamente en diciembre, a partir de las reglas que normalmente tenemos publicadas en diciembre. Y ahí es en donde yo veo, y especialmente lo dejo muy claro, a partir del 1 de mayo de este año, en el 2021, cuando se da a conocer el andamiaje tecnológico al que viene acompañada esta disposición. Y ahí es en donde, pues especialmente quienes son proveedores autorizados de certificación y contribuyentes, empiezan a ver la gran carga tecnológica, que ese es el primer elemento, y de información que incorpora esta carta de porte. Y aquí es en donde empieza un entendimiento, ¿sí? Creo que al principio muy pobre, de cómo funciona un sector tan complejo como el de logística y movimiento de mercancías en nuestro país. Y esto va avanzando paulatinamente en un entendimiento que llega hoy justamente, pues ya a combinar o a mutar los elementos que vienen en materia de comercio exterior y lo que es el movimiento de mercancías en territorio nacional. Y aquí yo parto de una hipótesis y de un entendimiento que se tuvo de estos temas de comercio exterior por parte de las actuales autoridades, en donde empezaron a haber una gran brecha en materia de importaciones temporales que se convertían en definitivas y que creó un hueco tributario. Este hueco tributario que paulatinamente se ha venido cerrando o están buscando cerrarlo, concretamente con el sector que hoy tenemos más dinámico en nuestra economía, que es el exportador, ¿sí? Y que justamente a través de diferentes instrumentos en materia aduanera y concretamente en materia de impuestos internos, pues les ha venido permitiendo empezar a cerrar brechas, uno, que representen un ingreso, que eso es lo que yo veo que permea en todo esto. ¿Cómo cerrarlo? El diagnóstico, al menos el que yo tengo del sector transporte y especialmente del terrestre, es un sector altamente incumplido. Es decir, no emitían ni siquiera un comprobante de ingresos. Y de ahí, pues con una pequeña muestra del sector, pues se dan cuenta que es un segmento de contribuyentes al que hay que meterle mano justamente combinado con temas de comercio exterior, y que da como resultado pues un proceso que, les reitero, es de aprendizaje que viene desde el 1 de mayo y que va hasta el día de hoy, 21 de septiembre, y esperemos esta semana ya nos den a conocer algunas otras cosas para acabar de afinar todo el esquema, pero esto yo le llamo de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque al final del día siguen moviéndose las reglas, no hay estabilidad, y lo más preocupante en un proceso de este tipo es que impactan sistemas y operaciones de los contribuyentes. A que ahí es en donde esto yo lo veo que tiene el mayor impacto, sobre todo porque mueve la cadena de valor que tiene el contribuyente, y pues hoy verdaderamente está moviendo prácticamente toda la forma en la que se llevaban a cabo el movimiento de mercancías, y sobre todo por el tipo de cruces o asociado al tipo de información que está volcada dentro de este complemento. No voy a entrar a detalle en esta sesión, pero sí quisiera que empiecen a visualizar esto que yo le llamo el proceso de aprendizaje, ¿sí?
que nace en noviembre, pues ya prácticamente la semana que entra estamos en noviembre, no acaba todavía de cerrarse. Yo espero que esta semana vengan algunas novedades en el instructivo y en el estándar, de forma tal que permita seguirlo evolucionando. Y esto, pues evidentemente, implica un mayor riesgo al contribuyente, aun cuando en esta última resolución miscelánea se da. Y cuando digo nos podamos equivocar es, podamos empezar a ensayar, se dan estos 31 días de diciembre para poder cometer errores. Pero esos errores tienen que estar asociados a un instructivo y a un estándar que marcan requisitos de cumplimiento. Y esto, pues sobre todo en la parte más sensible de todo este proceso, que es quien elabora, genera y entrega datos, es en donde encuentra pues un punto bastante sensible, operativo, que puede llevar, al menos así nos lo están diciendo en el 11º transitorio, tienes oportunidad del 1 al 31, lo voy a llamar así, de equivocarte. Te puedes equivocar. A partir del 1 de enero ya no te puedes equivocar. Esta parte es la que, pues si vieron, y por eso yo partía de, pues de dónde venimos, ha sido un proceso paulatino de aprendizaje. Aquí en que yo lo veo como el complemento más complejo, pues estamos en un proceso de aprendizaje rápido, con cambios que necesitan aterrizarse en el mundo de la tecnología y cambios que involucran datos e información que vienen de los sistemas propios del contribuyente, téngalos o no, y aquí estamos hablando de un gran segmento de contribuyentes que mueven mercancías, que es muy amplio, muy amplio, y que va a tener un impacto justamente con esto. Y que es en donde pues yo le pongo el acento del impacto que tiene esto y sobre todo en lo extrafiscal que se convierte el control. Entonces, sobre esta base entremos a entender, a ver, esto de la carta aporte, ¿qué significa? Si me ayudan con la siguiente. Fernando, y Sí, ahorita adelante. yo estaba reflexionando sobre ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que parece que se lo estamos dejando a las grandes empresas, al transportista, a las empresas que se mueven a través de carreteras federales y a esa empresa pequeña que también mueve mercancías, pero dentro del área metropolitana, que en teoría no le alcanza esto del complemento carta aporte, pero yo digo que ese proceso de aprendizaje también lo debieran de implementar esas empresas que dicen, yo no estoy tocado por la carta aporte porque no caigo en el supuesto respectivo, pero ¿qué pasará en el momento que sí caigas, ¿no? Que tengas que trasladar aquel pedido grande que ahora sí hay que cruzar a través de carreteras federales. Entonces, esa empresa pues va a tener un proceso de aprendizaje de 24 horas o va a perder la venta o se va a aventurar a emitir la factura sin ese complemento. ¿Cuál sería tu recomendación al respecto? Es decir, hey, pues todas las empresas, primeramente las que obviamente ya caen en el supuesto de manera directa, pero ¿qué pasa con aquellas empresas que pudieran accidentalmente caer el día de mañana? ¿Tendrán el proceso de maniobra inmediato o cuál sería tu recomendación ahí? Mira, déjame decirte que para infortunio de quien mueve mercancías, le voy a llamar en el transporte urbano, está alcanzado claramente por estas nuevas reglas. Esta regla 2719 claramente deja ver que el transporte lo está separando en dos grandes segmentos. Un primer segmento que es aquel que toque carreteras que le llaman de jurisdicción federal, ¿sí? Y por ahí lo voy a decir de manera muy coloquial, en las propias reglas, esto ustedes lo conocen y seguramente quien ya lo leyó, identifica claramente que cuando toques jurisdicción federal, aunque sea poquito, lo estoy diciendo muy coloquial, ese poquito pues así no se define, pero bueno, ahorita les platico por qué. Va a implicar el contar con el complemento de carta de porte. Ahí tenemos el primer supuesto. Quien no toque jurisdicción federal va a tener que emitir un comprobante de ingresos. Ahí es en donde esta lógica es la que hay que identificar. Y por eso yo partía de los tipos de comprobante. A ver, claro. Si tú eres un transportista que mueves, me voy a ir con el ejemplo más simple, mudanzas a nivel urbano, el mueble que traes del centro comercial al domicilio,
vas a tener que emitir un comprobante de ingreso. Eso, déjenme decirles, en el 70% del transporte, eso no existe, es economía informal. Ahí creo que se están aproximando justamente un sector que claramente no cumplía con obligaciones fiscales, pero mucho menos de transporte. Y es un proceso que va a llevar años el regularizarlo, sobre todo este tipo de transporte urbano, ¿sí? Que ni siquiera emitía un comprobante de ingresos y que hoy justamente lleva a la gran empresa, ¿sí? A la ocupación de empezar a definir el movimiento de sus propias mercancías. Pero la pregunta que tú haces es toral, ¿y qué pasa con ese transporte a nivel urbano? O sea, Que la Fernando, obligación es ingresos. a lo que entiendo es que alguna autoridad vial dentro del área metropolitana también pudiera detener ese vehículo de mudanza y decir, hey, tu carta aporte. A decir, no, hombre, yo escuché a Fernando y me dijo, pues no voy por territorio federal. Sí, está bien, la carta aporte te exime, pero tu comprobante de ingresos, ¿dónde está la factura respectiva? Al ser informal, pues esa persona también está transitando, yo diría que sin el salvoconducto, ¿no? El salvoconducto sería federal y no federal. En la federal sería la carta aporte, al interior del área metropolitana sería la factura de ingreso respectiva. ¿Sería así? Así hay que entenderlo, Luis. Creo que lo acabas de describir bien y sobre todo porque se vuelve más complejo en función de las modalidades que adopte el transporte y en dónde esté tocando el usuario, ya sea área urbana o federal. Pero así hay que entenderlo. Lo acabas de describir muy bien. Yo creo que hay que partir de ese entendimiento. A nivel urbano, primer condición. Si vas a mover mercancía, tiene que ir acompañada de un comprobante de ingreso, una factura. ¿Por qué? Porque estás prestando un servicio y ese servicio lo estás cobrando. Y debes de describir, por eso yo les ponía ahí a nivel de concepto, a nivel medio de factura, qué estás transportando y cuánto estás cobrando. Que esa es un poco la lógica que, pues la verdad, simplemente de imaginarme, vamos dimensionando el tamaño del sector. Vehículos de transporte terrestre con carretera federal, estamos hablando de más de 1.100.000 vehículos. A nivel urbano, esto, pues yo al menos veo que podría estarse duplicando, triplicando. Y son contribuyentes que no cumplen ni siquiera con la obligación de ese comprobante. Entonces, el reto no es menor. O sea, aquí se está tocando un sector muy importante. Yo les diría, no solo de la gran empresa, sino también de contribuyentes. Y de ahí es en donde viene esto que hoy se le llama este régimen de confianza. Pues hay que irlo pegando hacia esos sectores en donde, como es un claro ejemplo de incumplimiento, pero cómo estas medidas tributarias y este entendimiento que van teniendo las actuales autoridades, cómo se va pegando a estas nuevas disposiciones. Y este es un ejemplo, Luis. Espero haberte... Claro, ¿Cuál claro, es mi adelante. recomendación? Hay que emitir el comprobante y entenderlo en lo básico esto. Yo te diría que ahorita la gran preocupación es, voy a mover mercancía, ¿de qué tiene que ir acompañada? Ya sea mía, que forme parte de mis activos, que voy a vender, que es movimiento urbano o que es federal. Quisiera que pudiéramos ir bordando en esto y qué datos son los que se van aportando en todo esto, ¿sí? Oye, Sobre todo... Fernando, Sí, adelante, Alfredo. un comentario. Por ejemplo, muchas veces hay traslados de mercancía, por ejemplo, de una bodega o de una planta a otra planta del mismo contribuyente. No necesariamente hay un CFDI de ingresos, ¿verdad? ¿Correcto? Y ahí el tema es que también se debe tener un traslado. Correcto. A ese nivel está, Alfredo. Sí. A ese nivel está, aunque sea, y déjame decírselos porque me lo han consultado, dice, oye, pero si yo en esta esquina tengo mi planta y a 2 cuadras tengo el centro de distribución, ¿tengo que emitir un documento? Sí, la respuesta es sí, hay que emitirlo. ¿No la vas a enajenar la mercancía? No. ¿Qué voy a hacer? Simplemente la voy a mover, la voy a trasladar.
Perfecto, emitamos un documento de traslado. O sea, todo esto que por eso yo ponía el acento, ¿dónde está la facilitación? Porque aquí, pues evidentemente, pues nos está metiendo un requisito que de no tenerlo, pues nos puede implicar un riesgo, ¿sí? Y un riesgo... Sí, Una adelante. pregunta. Por ejemplo, las personas ahora, pues ya ves los mercaditos. Yo agarro mi ropa, toda mi ropa y cosas y un comedor que quiero ir a vender, lo agarro, lo subo a la camioneta y me lo voy a llevar a un mercadito. ¿Qué pasa con eso? Ya la factura ya ni me acuerdo porque la compré hace 10 años. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues ahí yo te diría que lo primero, si no tienes un vendedor ya concreto, estás haciendo un traslado de tu mercancía de tu domicilio al mercadito, ¿sí? Y como lo vas a enajenar, sobre todo aquí sí quisiera especialmente ser cuidadoso. Es un bien que es de tu propiedad y hay que voltear a ver el régimen en el que tú estás, sobre todo para identificar el tipo de comprobante que vas a emitir, ¿sí? A lo mejor es un bien tuyo, que estás en un régimen de salarios, que es un bien usado, que finalmente lo vas a revender. Yo te diría, por ahí no tenemos tema. Afortunadamente hasta ahorita no hay reglas que lo estén estableciendo, pero si tú eres un comerciante que tienes una actividad y tienes un vehículo propio y lo vas a transportar con tu vehículo propio, ahí la condición es que generes un documento de traslado. Y ahí es en donde empiezan estos cambios que, pues en este tipo de procesos yo les llamo, tienen que tener primero un entendimiento claro. Si tú tienes o contratas a un tercero, ¿sí? Un transportista, tú le vas a pagar para llevarlo de tu casa al mercadito. Pues ese traslado será responsabilidad de ese transportista el emitirte un comprobante de ingreso en zona urbana para trasladarlo. Imaginemos que lo vas a mover a través de una carretera federal y estás contratando a ese transportista. Pues ese comedor que tú tienes tendrá que tener por parte del transportista, no tuyo, un documento de ingreso porque le vas a pagar por ese movimiento y él tendrá la obligación de emitirte la carta de porte porque va a tocar jurisdicción federal. Entonces, toda esta serie de supuestos, sí les quiero decir que son un nuevo escenario y esos nuevos escenarios a lo primero que llevan es a la confusión. Y hoy justamente, pues de parte de autoridades y de contribuyentes que buscan cumplir, están tratando de hilvanar todos estos, yo los llamo como escenarios, de dónde o no debe de aplicar este instrumento y sobre todo el medio al que está asociado. Y ahorita, déjenme decirles a dónde empieza la complejidad de todo este tema tan escabroso. Lo dejaron abandonado. Ahí. A ver, adelante, Fernando. Perfecto. Entonces, aquí estamos ante estos, ¿sí me escuchan, Luis? Sí, perfectamente, Fernando. Perfecto. Bueno, estamos ante estos escenarios de quién es el sujeto y ahorita en algunos ejemplos lo referíamos. Bueno, yo soy el poseedor o el dueño de la mercancía. Estoy contratando un intermediario o estoy contratando de manera natural a un transportista. Esos son los sujetos que deben de estar emitiendo estas modalidades de comprobación. Sí, disculpa, Fernando, una Sí, pregunta. adelante. Mira, en los casos en los que el contribuyente enajena la mercancía, obviamente emite el CFDI de ingreso por una venta de un producto. Pero le dice a su cliente, yo tengo mi camión, yo te lo llevo a tu instalación con mi propio camión. Entonces no contrato ningún transportista. Entonces pues no hay un servicio de flete per se por un tercero. Correcto. ¿Qué tendría que emitir entonces el vendedor de la mercancía aparte de su factura? Porque no puede emitir CFDI de traslado porque el producto ya no es suyo. El producto ya se lo factura un tercero. No el traslado. Sí, ahí tienes que moverlo con uno de traslado. Aunque el producto ya esté facturado a nombre de un tercero. Digo, porque sí, yo entiendo que el de traslado es para mover tus propios productos, pero en este caso, pues el producto ya no es tuyo. El producto ya está facturado a un tercero. Claro, mira, hay una posición conservadora, porque es uno de los supuestos, es llévalo con uno de traslado, porque una cosa es el ingreso que tú obtuviste por la venta, que ese es un elemento que claramente
déjame llamarle así, es de control tributario, pero el otro está asociado al movimiento de la mercancía. Así es, porque seguramente en la factura le estoy cobrando un piquito en el precio de venta del producto, porque yo le estoy dando el servicio, aunque no se lo cobre. Claro. Fernando, y si sí. complicas ese caso que refiere ahorita Juan Antonio, donde dices, oye, son 100 pesos del producto y porque el cliente sí lo pidió, le pones 10 pesos de flete, es decir, tú mismo que estás vendiendo y trasladando con tus propios medios ese bien, pero desafortunadamente desglosaste el rubro de flete, eso no cambia las cosas y va a decir la autoridad, oye, como estás facturando un flete, entonces lo que te aplica no es la carta traslado, sino una carta aporte. Acabas de entrar a un punto que justamente qué lectura le puede dar la autoridad. Y justamente lo que acabas de decir es, si yo me dedico, déjame decirte, a la producción de lácteos, y en esa producción de lácteos, sin tener yo medios propios, le pongo flete, a ver, pues entonces también tienes un servicio de transporte, ¿sí? Hay que cuidar eso y hay que ver el tipo de caso para en todo caso ver el concepto por el cual se cobraría este servicio, que al final del día es un servicio, ¿sí? Y no dar a entender, sobre todo aquí quiero invitarlos a esta reflexión, vayamos vinculando en la lógica de esta reforma 2022, no es el tema, pero me obliga, Luis, tu pregunta, ¿cuál es mi actividad? ¿Sí? ¿A qué me dedico? ¿Qué reflejo en mis comprobantes? ¿Y qué deduzco? ¿Por qué? Porque en ese concepto que les estaba diciendo y en el régimen en el que estoy, estás diciendo muchas cosas. Y Y que se ahorita si tú opone, me Fernando, dices, ahorita lo que flete, decías, en la factura, el rubro del servicio, del concepto, estás poniendo flete cuando tu actividad económica reportada al SAT, ahí no la refieres, te dedicas a la fábrica o compraventa de fierros, ¿no? Entonces, ya hay un desorden ahí. tengan mucho cuidado en eso. Léanse con esa lógica los cambios que están planteando en los 29 ahora de la reforma. Lo acabas de decir muy preciso con el ejemplo. ¿Qué le estoy diciendo yo con ese comprobante que está impactando el RFC y que no necesariamente es a lo que me dedico? ¿Y qué podría hacer el SAT justamente con eso? Ahí es en donde hay que estar, Luis. Acabas de dar un ejemplo que es pues parte de lo que viene en la reforma 2022. Hay una asistente que está pidiendo levantar la mano. Claudia Zapata, adelante. Sí, buenos días. En el tema de los traslados, estuve yo al inicio del año muy pegada con ese tema. Los sistemas que ya tienen liberados el documento de traslado lo traen en el módulo de ventas o lo traen en el módulo de inventarios. Porque, redondeando el punto que usted comentaba, Fernando, en el tema de que el traslado va a documentar el traspaso de la mercancía o el viaje de la mercancía, porque yo lo estoy mandando a mi sucursal, porque yo se lo estoy enviando a mi cliente, porque yo lo voy a mandar a una exhibición. O sea, el traslado es obligatorio. También considero muy puntual su observación en cuanto a que no debemos de facturar el concepto flete si nosotros no nos dedicamos a eso, porque Correcto. eso complica obviamente todo. En los sistemas autorizados, liberados comercialmente, cuando uno hace un documento de traslado, automáticamente te pide el número de la remisión, porque pues se supone que lo haces en el mismo sistema, el número de remisión y la liga la remisión o liga la factura. Correcto. Y de esa manera la autoridad está entendiendo, oye, no estoy haciendo una factura propiamente, pero yo ya hice una remisión porque ya lo voy a sacar. Entonces, tarde que temprano esa remisión pues va a factura. Cuando son entre bodegas o cuando vas a una sala de exhibición, a una feria de mercados, etcétera, pues el traslado. O si, por ejemplo, tienes rutas comerciales donde vas dejando parcialmente mercancías, también tienes que traer tu documento de traslado. Entonces, ¿por qué? Porque eso sí puede implicar que te decomisen, así nos dijeron al principio del año,
que decomisen la mercancía. Ahora con la carta aporte, pues todavía va a estar el tema más fuerte, pero el traslado está vigente desde el año pasado, como usted lo mencionaba, y es obligatorio. Y muchas empresas no lo realizaban porque pensaban que era obligación solamente de las empresas de transporte y no. Es todo mi comentario. Perfecto, no, gracias. Incluso el documento de traslado está vinculado a un instructivo publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el 2015. ¿Sí? Hay que verlo en esa perspectiva. O sea, hay una combinación ahí. Sin embargo, pues hay que entender una lógica en donde este documento de traslado, lo voy a tratar de explicar de esta forma, no tiene un efecto patrimonial o de ingreso para el contribuyente. El de ingreso sí. Entonces, hay que tratarlo de entender en lo más simple, de si hay un ingreso o hay un flujo de dinero, tiene un trazo y hay que cuidarlo. Si estoy moviendo mercancías, pues simplemente no va a tener un efecto más que ¿qué? De acreditar la posesión del bien o de la mercancía que estoy moviendo. Esa es la lógica más simple con la que esto se plantea y que hoy viene pues con la combinación de tipos de transporte y ya estamos hablando de servicios, pues esto seguramente quienes tenemos algún tiempo en esto, a mí se me plantea como cuando nació el régimen simplificado con más de 30 y tantos sectores, que era complicadísimo entender, y veo claramente esto lo veo muy ochentero, porque empiezan a identificar supuestos cuando hay que identificar flujos de información y sujetos de manera clara, pero que no se haga complejo. Yo esto lo veo muy complejo como para que lo entienda más del 70-80% del sector. Se presta mucha discrecionalidad. Y no quiero imaginar, déjenme ponerlo así, al soldado Pérez de la Guardia Nacional interpretando lo que ahorita les voy a platicar, en el camino, ¿sí? O al Poli Jiménez en la esquina ahí de San Pedro, tratando de entender todo esto y que si era de traslado. Es complejo, es un poco, déjame decirles de pronto mi diagnóstico cuando con algunos, pues hoy compañeros o algunos excompañeros les decía, es que entre más discrecional se convierte una norma, más actos de corrupción trae asociados. Es muy simple la ecuación, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Y esto si empezamos a ver, ahora hay sujetos, ahora hay tipos de transporte, hay servicios. Y el gran objetivo de esto es un gran grupo de contribuyentes que escasamente, y voy a ser generoso en esto, el 20% del sector tiene la capacidad de entenderlo. El 80% no. El 80% es hombre camión, el 80% son transportistas urbanos, ¿sí? Que no tienen una capacidad de entendimiento para un proceso con la complejidad del que estamos platicando. Luis, veo muchas manitas levantadas. Sí, Yo encantado de hacer la charla Griselda, así a ver, dinámica. vamos, adelante. Buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, efectivamente, yo los invito, colegas y amigos, a lo que nos está comentando ahorita nuestro expositor, a ir, como dice nuestra frase del IMCP, a ver más allá de los números, ¿verdad? Y convertirnos en esos asesores para que vean que todavía seguimos siendo útiles, porque ¿quién va a explicar a toda esa gran masa de pequeños y medianos qué sucede si no los atendemos nosotros y no les explicamos puntualmente? Como bien dice Claudia, hay muchos sistemas y los sistemas ya vienen preparados de cómo ir gestionando nosotros nuestros productos a ellos. ¿Para qué? Para que seguir asesorándolos y no se pierdan esos empleos. Porque ¿qué está buscando? Ahorita dice muy puntualmente el señor Fernando que hay mucha diversidad de datos. Yo les digo, es lo que necesita la autoridad para ir trazando y haciendo análisis. Con todos los datos bien desglosados, ¿qué va a suceder? Va a tener una cantidad de información impresionante que va a servir. Entonces, si nosotros no nos ponemos a asesorarlos y a hacernos dueños de esa información, otro va a venirnos a decir qué y cómo hacer. Entonces, yo creo que buscar el cómo sí ir asesorando con los sistemas, con capacitándonos e ir como instituto, promocionándonos y pronunciándonos que aquí estamos
Y esto es lo que nosotros ofrecemos. Yo creo que buscar todos, entre todos, Luis, te felicito como siempre por tu excelente labor, ¿verdad? Y tus excelentes expositores. El cómo sí ir haciendo las cosas para no, o sea, ahorita ya vieron, la reforma se fue sin un rasguño. Entonces hay que ponernos nosotros en ese lado la pila y excelente exposición. Gracias. Muchas Fernando, gracias. ¿te perdimos? Aquí estoy, Ok, adelante con tu aquí presentación. andamos. Perfecto, Ahorita les vamos. damos pie a los demás participantes, por favor. Adelante. Perfecto, no, y ahora sí que yo les diría, al contador ya lo veo como el científico de datos, de los comprobantes, de la contabilidad y de todas las cosas que ahora tenemos. Y hay que ver eso, en qué datos estamos diciendo, y sobre todo déjenme entrar a la siguiente lámina, en donde justamente con esta casuística, algo que es muy claro en la disposición, es que la autoridad está siendo corresponsable al contratante y al transportista de la calidad de los datos. Por eso ahorita esto que comentaba la contadora Soto, pues nunca más voy a estar de acuerdo, por supuesto. Esto ya cuando dicen expreso que la calidad de los datos es responsabilidad de quien los entrega, que hoy justamente las grandes empresas están en una gran ocupación de ver qué datos le van a aportar al transportista. ¿Por qué? Porque se expresa la disposición. Dice, es tu responsabilidad la calidad de los datos que entregues al transportista y lo que estén reflejando en los documentos. Que esto, pues claramente nos dicen, lo puedes llevar en un formato digital, pero ahí sí es en donde yo veo un gran riesgo, sobre todo porque siempre hablo del soldado Pérez. El soldado Pérez, cuando le mostremos en un iPad o en un dispositivo electrónico el QR, primero, híjole, yo ahí le tengo miedo de que lo entiendan, y déjenme hablarles de una anécdota personal. Cuando trabajé todos estos temas en su momento la Policía Federal, sí noté un gran desconocimiento de todos estos temas tributarios, especialmente la factura, los QR, las cadenas. Ahora que esto se amplía, y se amplía pues a este segmento, el gran riesgo justamente de movernos con el documento digital es que pueda ser cuestionado. Puede ser cuestionado sobre todo en la etapa de arranque. Yo siempre las etapas de arranque las ubico en no menos de un año. O sea, estamos hablando del 2022. Entonces, aquí el formato en papel, que es lo más amable, y pues sobre todo en la experiencia que yo tuve, pues la realidad es que incluso autoridades estatales, cuando les mostraban los comprobantes que hoy todos conocemos y son muy familiares, pues invariablemente el policía de la calle, cuando detenía los vehículos que movían, invariablemente, pues yo recibía llamadas y me decían, oiga, es que esto que me están presentando no tiene la copia rosa. Yo decía, válgame, pues ¿cuál copia rosa? Pues es que eso ya no existe, ya cambió. Eso tardó muchos años en evolucionar. Hoy estamos justamente ante una situación que, guardando sus diferencias, pues nuevamente vuelve a caer en la posibilidad de la discrecionalidad de una autoridad que debe de ser plenamente conocedora, y ahí pues sin duda la labor que el instituto tendrá que hacer, pues yo les diría, hoy ya no solamente alcanza a su cliente o al contribuyente, creo yo que hay que darle información y formación o entrenamiento pues a esa autoridad, ¿sí?, que va a tener hoy que estar revisando todo esto, y sobre todo en esta combinación va a haber calidad de datos y un instructivo de llenado que es todo una Biblia de lo que tenemos que leer y hacer dependiendo del supuesto en el que nos encontremos. Entonces, esta combinación es la que creo nos debe de llevar a tener una reflexión importante de, bueno, y todos estos datos que ahorita vamos a ver el detalle, ¿qué pueden implicar? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahí estamos ante una combinación de elementos, ¿no? Y aquí simplemente precisar el tema de este documento de traslado, cuando se tenga que utilizar primero a estos sujetos, y sobre todo quiero poner el acento, ¿sí?, cuando se trasladan por medios propios, que es el ejemplo que comentábamos, que puede quedar consignado el valor cero. Es decir, el documento de traslado, ¿sí?, aun cuando tenga carta aporte que estemos tocando jurisdicción federal, tiene valor cero, es decir, cumple con un requisito de transporte, pero no tiene un efecto patrimonial o de ingreso para el contribuyente. Y así es como hay que entenderlo.
Y aquí es en donde empieza este desglose, ¿sí? Que he querido no meterme al detalle de las reglas, sobre todo con el ánimo de tener un entendimiento global, pero aquí es en donde estas 7 reglas que se agregaron, de la 27151 a la 27157, en donde empieza a darse esta casuística, ¿sí? De modalidades de transporte, y que junto con la 2719, que es la raíz de todo esto es la regla 2719, ¿sí? Que es la que justamente pues lleva a todo este andamiaje de disposiciones y reglas, que son pues este conjunto de reglas las que nos está dando todo este marco normativo que pues hoy nos lleva a que este movimiento de mercancías esté en toda esta lógica de entendimiento y de claridad. Y quisiera simplemente resumirlo en la siguiente lámina, por favor, en cómo lo visualizo. Bueno, al final del día, ¿sí? Esto no dejan de ser más que 2 modalidades de comprobantes. Uno es el de traslado, que podrá incorporar la carta de porte o podrá ir solo la carta de porte, ¿sí? Y que tiene un destinatario en especial. Y otro, un documento de ingresos que podrá ir con la carta de porte para el servicio de transporte. A esto se resume, pero esto empiezan a entrar en combinaciones de acuerdo a los escenarios. Ahorita, ya con ejemplos muy prácticos que sin duda les agradezco, pues empieza a combinarse, ¿no? O es sola la carta de porte, es solo el documento de traslado, que ese es invariablemente documento de traslado o ingresos. Esos son los que van a ser primos o van a ser los primeros en estar y asociados a la casuística que se tenga. Es decir, traslado, si es mi mercancía, es mi medio propio. Ingreso, si contrato un transportista. Traslado, más carta de porte, si toco jurisdicción federal, ¿sí? Ingresos más carta de porte, si toco jurisdicción federal. Y ahí es en donde se dan estas combinaciones atendiendo a la modalidad en la que encontremos. ¿Y dónde está la complejidad de todo esto? Adicional a los supuestos que ya hemos comentado, si me ayudan con la siguiente, está en estos 185 campos que cubre todo este complemento. Es el complemento más complejo y con más validaciones que hasta el día de hoy el Servicio de Administración Tributaria ha publicado. Esto, pues evidentemente, entraña todo un reto en 2 vertientes. Una tecnológica, por la gran cantidad de validaciones que tiene, y otra tributario fiscal, por el entendimiento y la asociación que hay que hacer de estas modalidades de comprobación, y sobre todo la implicación que esto tiene ya en los supuestos reales que el contribuyente va a entrar y a lo que se va a dedicar o el transporte que va a hacer. Aquí en este GPS que yo le llamo, pues con la carta de porte, hay que identificar pues desde orígenes, destinos, y aquí quisiera empezar a combinar con el elemento de subcontratación. Aquí es en donde, ojo, ¿qué estoy haciendo en mis documentos de ingresos, de traslado? Y sobre todo cuando traigan el complemento carta aporte, sobre todo porque me están pidiendo el RFC del operador, ¿sí? Es un operador que, acuérdense, y por eso lo comentábamos, hay un comprobante de nómina. En el comprobante de nómina simplemente quiero dejarlos con esta reflexión. Hay un RFC asociado a un patrón. Aquí, ¿qué tenemos? Un RFC que debe ser válido asociado ¿a quién? A un patrón o a alguien que lo está contratando. Ahí es en donde empiezan a darse estos puntos de encuentro, ¿sí? Y empieza a generarse pues esta vinculación entre medidas que son las que hay que ir identificando en dónde están estos puntos de encuentro que se van dando en diferentes medidas hacia un sector muy específico como es este. Fernando, ¿sí? acabas Sí. de tocar un punto clave y ahorita le cedemos la palabra a Víctor. Nada más para no cortar la idea. A ver, ¿cuál sería el periodo de vida de ese carta aporte? ¿Nada más mientras dure el traslado o las autoridades le van a encontrar un segundo periodo de vida en sus procesos de auditoría, entregarle esa carta aporte al Seguro Social, es lo que entiendo, y ver esa relación obrero-patronal del chofer que no está registrado en el Seguro Social?
O sea, en sus procesos de auditoría, la autoridad va a mandar llamar esa carta aporte para temas de materialidad y demás. ¿Tú le ves esa utilidad o ese trasfondo al final del día también? Mira, no le veo otra y déjame decírtelo. No sé si lo va a hacer, pero por eso quiero comentárselos a ustedes. Si nos metemos al detalle de los datos, ¿qué estamos encontrando? Y es esta vinculación que existe. No te podría asegurar que va a suceder, pero potencialmente se podría hacer. Esto que nace como un tema de movimiento de mercancías involucra a la persona que va a hacer el movimiento y concretamente en la figura de transporte agregan el RFC del operador, el nombre del operador y el número de licencia del operador. ¿Esto qué implica? O sea, primero estamos hablando de una relación contractual, primero, porque se está contratando un servicio, pero después estamos hablando de una relación laboral entre quien conduce el vehículo, ¿sí? Y quien le está dando la instrucción de entrega de esa mercancía. Así es como yo suelo leer estas cosas, ¿eh? Ahí sí les estoy dando la visión de lo que yo estoy leyendo en los datos. ¿Por qué? Pues porque al final del día, ¿qué sentido tendría pedir un RFC? ¿Sí? Que por cierto, no se está validando todavía. Una licencia, la licencia me queda claro que tiene una lógica no tributaria, pero sí de cruce con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o incluso, pues ahora ya también las autoridades estatales hacen revisiones y en esas revisiones, pues eventualmente podrían empezar a combinarse estos elementos. Al final del día, mi lógica es, ¿cuáles son los elementos de control que este complemento carta aporte está dándole a las autoridades? Por eso yo lo llamaba, ya no solamente estamos en un tema tributario, sino aquí empieza a tomar algún tono laboral que podría tomarlo. No quiere decir que ya lo estén haciendo y espero no estar dando ideas, Luis. Es correcto, es lo mismo iba a decir yo. Sí, pero lo vamos dando. Por eso este tipo de cosas yo las veo, déjenme decirles, había cosas que de pronto hoy, como este tema de la cancelación de los sellos, pues la lógica con la que se diseñó es de facilitación y hoy se convierte en un instrumento de control valiosísimo que me puede parar las actividades de mi empresa. Entonces, pues la verdad sí hay que verlo, estos datos que estamos dando y hoy en un mundo de datos como el que vivimos, hay que ver la implicación que puede dar, que puede tener el dato que hoy estoy aportando, mañana qué me podría significar. Fernando, Y si por te eso, parece, le damos voz a Víctor Vázquez. adelante, Víctor. Sí, buenos días, Fernando. Muy buena Buen día. exposición. Yo concuerdo en la parte de, yo creo que más bien esto como que es un enfoque fiscalizador hacia el sector del transporte, por la parte que usted decía de la omisión en no emitir los FDIs. Lo que yo veo es un exceso y no sé cómo van, si ya están haciendo las regulaciones en materia de comercio exterior, ¿sí? Porque realmente quien está facultado para hacer las revisiones en los famosos operativos para las revisiones en transporte, pues es la autoridad aduanera. Entonces, le van a asignar facultades a la policía local, a la policía federal, a la Guardia Nacional. Ya están moviendo ese tipo de regulación en la legislación para que estén facultados, porque en términos de materia aduanera, el facultado es la autoridad aduanera. Son los que tienen la facultad de hacer la revisión, en sus facultades de revisión, pueden hacer la revisión en transporte, ¿sí? Es una de las facultades que tienen ellos, pero las demás autoridades no tienen esa facultad material. ¿Cómo le van a hacer ahí? ¿Me vas a confiscar? O sea, te vas a brincar la disposición legal y como quiera va a decir, Juan, te llamas y como no cumpliste. Yo veo un exceso en esa parte porque a lo mejor también hay un desconocimiento de cómo es el contexto en materia aduanera. Quizás haciendo un poquito de alusión, así muy coloquialmente, a la declaración que salió por ahí del SAT respecto a que las empresas IMEX no pagan impuestos. Entonces, como que a veces se quieren regular cosas de materia aduanera, se hacen desde un escritorio o lo hace gente que no tiene ni la menor idea de qué es el comercio exterior y empiezan a hacer una serie de Frankenstein. Yo estoy de acuerdo en la parte de la regulación para el transportista que no evite ingresos, pero por lo demás, como que están enredando mucho la pita
Y ahora el señor, si a duras penas el que factura, se quebró la cabeza para hacer el complemento en el caso de las exportaciones, ahora lo vamos a meter a que llene un tinglado de cosas aduaneras también, y luego, no conforme con eso, le estamos cargando el chango al cliente. Si el cliente no mete mano, o sea, ahora hay que dar más capacitación, o sea, capacitación sobre capacitación, primero sobre cómo emitir un CFDI, ahora un complemento, ahora el complemento de carta aporte, y ahora déjame te doy un diplomado en materia aduanera, porque si te equivocas en el llenado, las multas no son menores. Yo creo que hay unos excesos allí, en esa parte que salen volando, porque ya la ley aduanera, o sea, ya tenías una facultad, te decía, para comprobar la legal estancia, tenencia o propiedad de las mercancías, que la nota de ventas se la compraste a la autoridad, o sea, el ticket, o una factura, o el pedimento. O sea, ya tienes documentos que te permiten comprobar la legal estancia, tenencia o propiedad de las mercancías. ¿Para qué inventar un hilo negro? Tenías ya un CFDI para comprobar la emisión del tema fiscal. Pues enfócate al sector, nomás que ahora están metiendo a todos y ahora es más complejo, y como está la cosa, yo sí le veo factores de riesgo donde pues va a haber que capacitar y estar muy al tanto y con un enfoque integral, porque ahora te alcanza hasta el REP, te alcanza por todos lados. Pero lo que sí veo es una aberración en materia de comercio exterior, porque pues yo no he visto algo que diga de la facultad material de la autoridad para confiscar revisiones en origen. ¿Dónde está? Está como la famosa aduana nacional, todavía no han legislado y tiene todas las mismas facultades del SAT, y ya lo echaron a volar y todavía no hace nada, y ya está la nueva agencia aduanal, pero no tiene facultades, pues tiene todos los dientes, pero no tiene facultades. Entonces, yo lo que veo es ese riesgo que tú dices de la discrecionalidad, porque hay mucho desconocimiento, ya no solo del conocimiento de los documentos, sino de la norma legal de cómo está la materia. Y ahí es donde yo veo el mayor riesgo para el contribuyente. O sea, hoy más que nunca se va a tener que asesorar y bien y capacitar a su gente, porque si no, pues el caldo le va a salir más caro que las albóndigas. Gracias, es lo que Víctor. yo veo en el fondo. Yo veo una aberración de tener un complemento de carta aporte cuando yo tengo un pedimento y tengo un CFDI. Hay todavía bastante material por parte de Pero es Fernando. lo que yo veo, Fernando. Vamos a aprovecharlo. Adelante. Gracias, gracias, Víctor. Gracias, Luis. Sí, déjame decirte, efectivamente, y por eso pongo el acento en algunos puntos que desde mi perspectiva, pues están pasando y que están dentro de esta lógica de gestión tributaria, como yo le llamo, y de implicaciones para el contribuyente. Y si pasamos a la siguiente lámina, por favor, pues justamente el tema de las sanciones. No podría yo dejarlas sin que las volteáramos a ver las implicaciones que esto tiene en caso de no expedición, ¿sí? Pues qué implicación es la que traemos, que es una sanción, pues yo diría no menor, sobre todo porque está asociada a cada comprobante, ¿sí? Y pues sobre todo la implicación a la que puede llevar, que es este tema de la cancelación de sellos. Y sobre todo bajo esta lógica que también, pues ahora en esta presente reforma han argumentado que las denuncias les han permitido identificar ciertas prácticas, pues ahora si no se expide, me denuncian, me detectan. Y bueno, estamos en esta lógica en donde los componentes de control se vuelven más severos, las sanciones ahí están, y es justamente lo que hay que, pues es a la reflexión a la que estoy buscando que lleguemos, sin entrar a todo el detalle operativo que tiene esto, que es mucho, pero sí ver estos grandes hitos, como yo le llamo, de este nuevo instrumento que ya es vigente y que entra en vigor a partir del 1 de diciembre, y que todavía estemos alertas esta semana, porque previsiblemente pues todavía les hace falta hacer ajustes al estándar tecnológico y la publicación del instructivo. Y sobre todo estos vínculos que se van dando, y quisiera si me ayudan a pasar a la siguiente, Adelante, con esta lógica de implicaciones que puede llegar a tener justamente pues todo este tema, ¿no? Que es, ya lo decíamos, ahorita Víctor lo apuntaba, pues me pueden detener la mercancía, me puede llevar a una no deducibilidad. Sobre todo aquí hay que cuidar mucho esa vinculación y esta lógica que tú planteabas, Luis, de, oye, ¿cómo estoy inscrito? ¿Qué conceptos pongo? ¿Qué le estoy diciendo a la autoridad?
porque a partir de ahí puede venir este efecto de no deducibilidad en los servicios de transporte. Hay que cuidarlo mucho. Esta lógica que ahorita comentamos, que es la que quisiera ir sembrando, a ver, ¿qué lógica debe de tener para que no corra yo el riesgo de que en 2 o 3 años, ya cuando esto empiece a madurar, me empiezan a cuestionar, ¿sí? Un auditor que pues puede ser el equivalente, como yo le llamo al soldado Pérez, de cuestionarme los requisitos, ¿sí? De 2 o 3 años, y estamos en un escenario que yo le llamo muy ochentero, en donde teníamos al auditor cuestionándonos que no pusimos el punto y la coma de la razón social y nos estaba negando la deducción. Esos son los riesgos de este tipo de medidas cuando no se hace una reflexión profunda de la naturaleza del sector y las implicaciones que puede tener, sobre todo para quién, para el contribuyente que ya actúa formalmente dentro de la economía, ¿sí? En comparación con el resto del sector, pues que es un sector que no se caracteriza por el cumplimiento, y por eso les comentaba este diagnóstico. Si traemos un sector transporte terrestre que aproximadamente el 70% no llegaba a emitir un comprobante de ingresos, pues solo llevamos un andamiaje tecnológico y fiscal que veo el brinco nada sencillo, en donde puede haber un mayor alejamiento de ese contribuyente al no entender, y pues un mayor riesgo de contratación, o un mayor crecimiento de ese sector informal. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, sobre esta dinámica, ¿qué cosas son las que como resumen quisiera que compartiéramos? Y ya las decíamos. Uno es verifiquen constancias de RFC, invariablemente. Validen actividades preponderantes y objetos sociales. Si se dan cuenta, esto se parece mucho a la reforma de subcontratación, porque están vinculadas. La verdad, esta obsesión por las empresas fantasmas creo que ha llevado a estos temas de razón de negocios, fechas ciertas, que bueno, puede haber algo de razón, pero es un segmento muy chiquito de contribuyentes al que hay que afectar ahí, ¿no? Verifiquen contratos y alcances y penas convencionales de incumplimiento, ¿sí? Y por eso ahí lo quiero concatenar con el tema de subcontratación, porque estamos ante la misma lógica. Hay que verificar cómo están en el RFC, hay que verificar actividad preponderante. Sobre todo, déjenme decirles, yo me he llevado grandes sorpresas que, bueno, con el conocimiento que afortunadamente adquirí como funcionario tributario, siempre había esta disociación entre la constancia y la actividad preponderante. Pues eso es un proceso que hay que depurar y lleva muchos años. El problema es que aquí, ante una sanción y un riesgo, la verdad no es el escenario más recomendable para llevarlo a cabo, pero así se está haciendo, ¿no? El tema de claves de productos o servicios. Sean muy cuidadosos de qué están poniendo en esos comprobantes, ¿sí? Yo les diría, de ahorita hacia adelante. Y hay que ver, sobre todo la recomendación que siempre hago es, ¿y hacia atrás qué estuve diciendo? ¿Qué fue lo que dejé de huella que pueda significarme un tema hacia adelante? Y sobre todo, que este servicio especializado pues no forme parte de la actividad que yo desempeño. Esto cuídenlo mucho. ¿Para qué? Pues estos son como que los 5 consejos del día de la carta de aporte, y que vamos a complementar justamente con el tema de subcontratación. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y justamente en esta lógica, espero pues ya aquí vayan entendiendo con datos, y ustedes que les voy a llamar los científicos de los datos contables, ¿sí? Justamente en dónde van quedando los rastros en el tema de subcontratación. No es un tema nuevo. La realidad es que cuando esto se descubre, pues ya se sabía de todas las empresas fantasmas, los CEFOs, los CEDOS, y a raíz de ello se hace esta reforma. Y se empiezan a dejar huellas, yo le llamo rastros o evidencias, en donde, pues después de esta instrumentación, y esta sí la conozco, la que se hizo en 2012, poco afortunado, que había un eslabón que no existía, ¿sí? Tributariamente hablando. Se tenían los elementos, el comprobante de nómina, se tenían los comprobantes, pero había un elemento del cual se carecía. ¿Cuál era? Un padrón de empresas que subcontratan. ¿Por qué? Porque cuando se hacía el análisis de los datos, pues no permitía de manera franca y clara identificar en dónde estaba la subcontratación a nivel de datos. Y justamente es en donde, a partir del 2019-20,
en donde se empiezan a generar estos temas de servicios de subcontratación, yo le llamo, se empiezan a dejar estas huellas, en donde seguramente algunos de sus clientes sí estuvieron haciendo esas retenciones. Ojo, hay que tener coherencia, sobre todo en donde se haya hecho esa retención, con lo que está sucediendo a partir de este año. ¿Por qué? Porque dejé una huella hacia atrás de lo que yo estaba reteniéndole y a quién le estaba reteniendo, y si sigue siendo mi mismo proveedor, ¿cuáles son las características que debería de tener si ya le hice una retención y ahora en este año qué voy a hacer? ¿Sí? Y estoy a nivel de datos, ¿sí? A nivel de datos que yo ya dije que estaba sucediendo, no vaya a ser, déjenme decirle, el peor escenario. Pues resulta que a ese que le retuve el 6, hoy ni siquiera está en el REPSE y le sigo pagando. Aguas. Ahí es en donde mis propios datos se pueden volver en mi contra, ¿sí? Y lo que yo hice, no estoy siendo consistente ni articulado con la propia historia que yo ya escribí. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en esta lógica, pues soy primero la norma que me dice, te prohíbo la subcontratación, pero solamente vas a tener la posibilidad de contratar servicios especializados. Y ahí entramos en el tema de justamente, pues, que quien esté prestando un servicio especializado debe estar en este padrón. Ese era el eslabón que hacía falta para poder hacer todo este cruces de información, teniendo plena identidad de quienes hoy, ¿sí?, de manera voluntaria se están integrando a ese padrón, que la propia Secretaría del Trabajo nos dice, no te genera ninguna obligación. Pues no con la Secretaría del Trabajo, pero no sé si alguno de ustedes ha escuchado algún pronunciamiento por parte del SAT. Yo al menos no lo he escuchado. En donde va a estar el impacto es en el lado fiscal, no del lado de Secretaría del Trabajo. Secretaría del Trabajo va a hacer algunas inspecciones que de pronto, pues yo escucho estas inspecciones visuales y la verdad, pues sí me sigo quedando en un tema entre setentero y ochentero, en donde va el inspector y de acuerdo a su ojo clínico y agudo del INSE va a identificar algunos temas de subcontratación. Pues no, creo que ya estamos en octubre del 2021 y los datos dicen más que en la inspección ocular. Preocupación, volvemos a estar ante un inspector que su discrecionalidad es la que puede marcar la diferencia entre estar cumplido o no. Eso para mí es un mal síntoma. O sea, la gente podemos interpretar de diversas formas una norma. Y esto, pues tal cual como yo lo he estado escuchando, y esa es mi interpretación, pues la realidad es que se presta muchas ambigüedades si no cuidamos las evidencias de por dónde pueden estar algunos temas que puedan evidenciarme que estoy en un incumplimiento. Y sobre esa lógica, pues si ya vimos ahorita el tema de, si me ayudan con la siguiente, por favor, si ya vimos ahorita de dónde viene esta carta aporte, en dónde empiezan a vincularse, ¿sí?, estos servicios especializados y sobre todo este 15D de código, de qué se va a considerar, y allí volvemos a entrar al tema de contratos, objetos sociales, actividades preponderantes o económicas. Y la única evidencia objetiva, al menos la que yo encuentro y la que siempre sugiero, porque podamos hablar de actividad económica prevista en actas constitutivas, previstas en objetos sociales, pero la más objetiva que yo encuentro está en la constancia de inscripción. Esa es la que objetivamente ahí está. Y por eso mi invitación tanto en el tema de carta aporte como en este tema de subcontratación es vayámonos a los elementos objetivos que estoy dejando rastro en mi historial como contribuyente para evitar justamente ser calificado y entrar en esta lógica que las propias autoridades nos están planteando. ¿Por qué? Porque yo soy el que dije qué datos tengo en mi inscripción. Voltéense a ver qué dijeron, ¿sí? Esa distribución de ingresos, ¿cómo la están dejando en su constancia de inscripción? Sí, Luis, creo que quieres... sí. Por ejemplo, en el caso de estudio de precios de transferencia, allí pudiera ser como que una alerta para decir, hey, yo soy grupo empresarial y lo que estuve comprando intercompañías fue servicios, y por alguna extraña razón que el asesor contable dijo no calificas como especializado, pues la realidad es que sí, y una cosa va a alertar o delatar
que tú te reconociste como grupo empresarial, ¿no? Correcto. Al ser ahí esa parte relacionada. Si te parece, le damos voz a Raciel Vázquez. Raciel, no sé si te es Adelante. oportuno. Buenas, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué Bueno, tal, Raciel? es una pregunta que se quedó con una de las láminas anteriores, ¿verdad? Pues así, en forma muy breve, como antecedente, hace algunas semanas tuvimos alguna polémica aquí también en una de las sesiones aquí de CAPI con el tema de la del traslado de las mercancías, digamos. Hace rato tú explicabas pues que las responsabilidades que tienen los propietarios de las mercancías, pero en este caso, los transportes, cuando son locales o las entregas de servicios, digamos, a mí me surgía la duda con el tema de las empresas que entregan, por ejemplo, que son mercancías, pero son consumibles, digamos. Hay negocios que entregan mercancías consumibles por algunos restaurantes o empresas que tienen, entregan mercancías, venden comidas, pero tienen servicios de entrega y contratan a una persona, a un tercero, digamos. En ese caso, con el tema de los FDIs o la carta aporte, ¿cómo funcionaría en ese tipo de casos? Porque yo veo que son demasiadas operaciones en ese tipo de actividades. Tú mencionabas el tema de del traslado de bienes, de menajes, de casas o qué sé yo, ¿verdad? Pero en este caso, cuando son locales, que no tocan o no se van al tema federal, ¿qué has visto? ¿Qué opinión tienes en ese sentido? Gracias, Raciel. Mira, yo te diría que lo veo muy amarrado y discúlpenme que entre un tema de la reforma 2022. 2022, ¿qué están haciendo? Están quitando el comprobante simplificado. Este transporte de mercancía, vamos a hablar estos Uber, pues hoy se movían con un comprobante simplificado. ¿A qué se está orillando? Y el cambio que nos dicen en la reforma 2022 es, todo va a ser factura. Me regreso al comentario que tú haces. Si ese movimiento de mercancías tiene un ingreso asociado, invariablemente tendrá que estar siendo movido con una factura de ingresos. Hay que leerlo así, o sea, ¿qué cambio estás haciendo en el 2022? Justo por lo que tú estás señalando. Antes, ¿cómo se viajaba o cómo movían estas mercancías? Y no me estoy refiriendo a las grandes distribuciones, a los establecimientos, sino a ese movimiento de mercancía urbano que hoy va a tener que viajar, ¿con qué? Con un comprobante de ingreso. ¿Por qué? Pues porque así está definido, ya no es ticket. Normalmente, déjenme decirles, estos servicios de entrega de despensa, ¿con qué se movían? Con el ticket de venta, ¿sí? Que ahora pues tendrá que ser ese comprobante de ingreso. Ahí yo creo que también es un escaso entendimiento de cómo funciona. Ese comprobante simplificado no era un comprobante de ingreso, era simplificado porque no cumplía con todos los requisitos del 29A. Así es como hay que verlo. Entonces, de pronto, el que esa reforma me lo quite, me obliga a que en automático todas las ventas tengan que tener un comprobante de ingreso, a público en general, pero tendrán que tenerlo. Y eso, si lo asocio al comentario que tú haces, Raciel, pues ahí es en donde tendría que existir ese comprobante de ingreso en ese movimiento de mercancías. Tengo la esperanza de que esto lo ajusten en reglas o lo maticen en reglas, pero nuevamente vuelvo al tema, es el proceso de aprendizaje y entendimiento de cómo funcionamos pues en nuestro país. Déjame decirlo, todavía no estamos a un nivel como los brasileños que tienen ya la factura electrónica en todas las ventas o los chilenos. Eso todavía no nos sucede. Estamos en ese proceso, pero ahorita estamos moviendo el movimiento de mercancías, estamos en un tema de subcontratación, seguimos persiguiendo empresas factureras y pues la verdad este tipo de cosas, por la implicación que tienen, hay que moverlas poco a poco por el impacto que tienen, Raciel. Entonces yo te diría,
¿Con qué se deben de mover esas mercancías? Con un comprobante de ingresos. ¿Por qué? Porque al final del día es la prestación de un servicio. Ese es como lo estoy visualizando y pues necesariamente lo conecto con lo que estoy viendo que viene en el 2022. ¿Por qué? Pues porque guarda una lógica, o sea, no es gratuito, todo esto viene conectado. Y así es como hoy, en el diagnóstico al menos el que yo estoy haciendo, pues yo así veo que están tratando de ir coartando estos espacios que van identificando, que son muy válidos, ¿eh? Van identificando, pero la instrumentación es la que siento que ahí vamos a enfrentar serios problemas y mi gran preocupación siempre va a ser la discrecionalidad con la que alguien puede estar entendiendo todo esto. Espero haberte contestado, Raciel. Sí, nada más finalmente, o sea, aquí en lo que yo te comentaba, digamos, se contrata a una persona, pero esa persona viene y te cobra un servicio adicional. Entonces, ahí es donde parte de la duda, o sea, ese ingreso, digamos, o ese gasto que tú estás erogando como cliente final, pues se lo entregas a un tercero, digamos, ¿verdad? Pero no viene obviamente reflejado en tu nota de venta, ¿verdad? O en tu nota de compra. Entonces, ahí la responsabilidad es de la empresa vendedora, digamos, no del que transporta esa mercancía. Correcto. Es esa cadenita, Raciel, que tú tienes. Es una empresa que tiene la mercancía, alguien a quien se contrata, y ese que se contrata es quien está entregando el bien al destinatario final. Correcto. Esto en los supuestos en los que estamos, pues yo te diría, podría tener la categoría de mensajería, podría tener la categoría de transporte, o sea, podrían estar en varias categorías. Y ahí es en donde yo te diría, ¿cómo fue el primer contacto y la prestación del servicio que dio a la empresa que entregó el bien? Y eso define la naturaleza del ingreso para que en lo que le llaman los entendidos en esto, la última milla, que es la entrega final, esta se esté dando y sobre todo el concepto con el que este intermediario esté facturando. Bueno. Bueno, como dices tú, no, todavía falta camino por recorrer. Mucho, mucho, yo te diría, y más con lo que me preguntas, no hay una respuesta, yo le llamo, no hay una receta única. Tendríamos que empezar a hablar del caso práctico y empezarlo a abordar para pues, poderlo tener. Por eso a mí estas cosas, déjenme decirlo lo más sutil posible, es meterle complejidad a algo que no era tan complejo. Muy bien, pues gracias. Gracias. Perfecto. Adelante, vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, sobre esta lógica, pues las implicaciones en el tema de subcontratación, pues es no deducibilidad y sobre todo este tema de IVA, hay que cuidarlo, pero ¿dónde? En el comprobante. Por eso esto yo le llamo la vinculación con el CFDI. El rastro en estos dos impuestos no va a estar en el REPSE ni en el contrato que celebremos. Está en el comprobante que estemos haciendo y en la posibilidad de verificación que las autoridades están teniendo de él. Ahí es en donde esto finalmente va a quedar reflejado y que volvemos justamente al tema. Si pasamos a la siguiente, por favor, al tema de qué puntos hay que considerar en este tema del REPSE. Uno, todas estas obligaciones que nos están haciendo periódicas, si lo visualizan, yo por eso hago el paralelo de justamente lo que estamos diciendo con los comprobantes y más con estos elementos que agrega justamente este tema de subcontratación. Lo primero es tener un REPSE. Este REPSE que va a tener 3 años de vigencia y que nos permite confirmar que los servicios que estamos contratando no se me está poniendo a disposición el personal. Pero aquí nuevamente vuelve a ser el tema. ¿Qué actividad yo tengo como contribuyente y ese prestador que estoy subcontratando, qué alcances tiene? De ahí que lo más objetivo, y reitero mi comentario, lo más objetivo que hay para definir actividad preponderante está en la constancia de inscripción. Ahí es en donde viene. O ahí es en donde yo lo ubico. Si ustedes ubican algún otro lado en donde podamos encontrar la actividad preponderante, en manos de una autoridad, hay que revisarlo. Bueno, ahí sería el seguro social, Fernando, que también es otra área, ¿no? En la prima de riesgo de trabajo, que también te delata y que a veces se opone a la que traes por ahí ante el SAT, ¿no? Correcto, que ese sería ya un colateral. Ese es un colateral, ahí ya estás justamente
ante qué estoy diciendo para efectos laborales contra lo que ya declaré y dije que estoy inscrito. Yo lo que preveo es, en cuanto a esto lo empezamos a revisar, y sí quiero decirles que al revisar todo este detalle, sí brinca en unas incongruencias, que es a donde la reforma 2022 se va a meter. ¿Sí? Ahí es en donde veo que va a haber un gran tema, ¿no? Y sobre todo en este tema de verificación de facturas emitidas en nómina, este comprobante de nómina que tenemos, que chequenlo con sus técnicos, tiene un rubro justamente que permite identificar la subcontratación. Tal vez yo ahí recomiendo, hay que empezarlo a usar, pero por beneficio propio, ¿sí? Pidiéndoselo a quien estemos contratando, para que nos permita hacer una identificación de manera clara cuando estemos comparando o confirmando estos comprobantes que se entregan, que podamos tener una facilidad para estarlos verificando. ¿Sí? Fernando, yo he estado señalando eso de que el CFDI de nóminas efectivamente tiene el patrón pagador y patrón beneficiario, pero a la fecha no he podido localizar ese apartado. No sé, igual y terminando la charla o fecha posterior nos pudieras ayudar a colaborar, a ver si ese campo está todavía vigente y si es exigible, porque va a ser una bomba. Nosotros como patrones pagadores probablemente y seguramente no estamos etiquetando ese apartado, ¿verdad? Y se podrá hacer un efecto dominó, porque al final del día ante el Seguro Social en el SUA tampoco estamos etiquetando el patrón beneficiario, tampoco lo estamos montando en la factura y bueno, pues un verdadero desastre en temas de REPSE, ¿no? Claro. Esto, Luis, mi recomendación es para que lo aprovechemos en beneficio nuestro, ¿sí? No para que lo vean autoridades. Este campo existe. Hoy está deshabilitado, por eso no lo ves. O sea, no lo vas a encontrar de manera visible, pero está dentro del estándar tecnológico. Y al estar dentro del estándar tecnológico, es factible de utilizarse, pero hay que utilizarlo en nuestro beneficio. No para entregarlo. Yo te diría eso, no. Va a haber que editar esta grabación, oye. Hay ustedes lo deciden, pero esto evidentemente, pues yo te diría, ahí está. No lo ves, pues porque hoy no es un elemento capturable, pero existe. Y bajo esta lógica, yo te diría, pues hay que aprovechar lo que está y que nos ayude a mitigar el riesgo que tendríamos de no estarlo utilizando. Perfecto. ¿Sí? Adelante. No para evidenciarse, creo que en esto sí tengo que ser muy claro. Aquí tienes que ver cómo esta lógica de padrón, de actividades, contractual, y sobre todo esta que se me hace un poema de requisito. Verifique el pago realizado de IVA y de renta. Esto, al menos en mi experiencia, cuando se intentó desde una perspectiva de autoridad, resultaba exageradamente complejo, ¿sí? Aún pidiéndole las evidencias y todo esto, pues la verdad es que suena muy romántico, ¿no? Verifícalo. Pero ¿qué tan seguro voy a estar de que sí se hizo o no? ¿O con qué elementos de contraste tengo? Creo que nuevamente queda en un requisito poco verificable, pero que se convierte en un riesgo para quien esté llevando a cabo este tipo de servicios. ¿Dónde sí están las evidencias? En la clave de producto o servicio que estemos prestando, que guarde toda una lógica con el contrato, con la actividad preponderante y con la inscripción del REPSE. Ese sí es trazable y ese sí existe. Todo lo que yo le dije al REPSE que me iba a dedicar y que en la factura que se está cobrando debe de guardar congruencia. Esa es la lógica. En esto yo lo que invariablemente les voy a tratar de transmitir son los elementos objetivos que visualizo de una medida y son los que veo. El resto, pues puede ser elementos que pues alguien subjetivamente pueda suponer, pero objetivamente esto es lo que veo como los elementos que van dejando huella, y por eso esto de verificar los pagos, pues hay que tener el requisito, ¿no? Hay que cumplirlo porque se nos pide, pero una forma objetiva de verificarlo creo que no se tiene. ¿Por qué? Porque un pago de 1,000, cuando a mí me corresponde 10 por los trabajadores que yo tuve, pues ¿cómo lo verifico y cómo lo contrasto? Yo no sé si se subsana con la opinión de cumplimiento, Fernando, que en teoría, pues, la autoridad ya lo validó internamente y esa es una declaratoria unilateral a una fecha específica.
que el contribuyente había pagado. Incluso ya se coteja si son ceros absolutos, la autoridad te pone la... Pues, mira, déjame decirte, la opinión de cumplimiento es cumplimiento de forma. La forma quiere decir que presentó la declaración, pero no que hizo el pago. Esa es la brecha que yo le veo, Luis. Sí, o sea, puedes tener opinión, y esto también se los digo porque así es, puede que haya presentado la declaración, pero tú, como contratante de este tipo de servicios, no sabes si esa declaración fue en cero o no. Y lo que te está presentando al final del día puede ser una declaración que puede traer 1,000, puedes tener un pago de 10,000, pero eso no es contrastable. Ahí es en donde están las dificultades operativas de este tipo de medidas. Buscan el control, pero no te dejan ver de manera clara pues el riesgo en el que como contribuyente se está convirtiendo este tipo de requisitos. Porque para ti, pues tú qué puedes verificar de un pago. Igual y es apócrifo, y de pronto por eso yo me voy a los 80s, cuando empecé mi vida tributaria, que pues las facturas eran en papel, y pues no distinguías una factura que efectivamente tuvo un efecto fiscal de una apócrifa o de 1,000 apócrifas que estaban disminuyendo una base de impuesto. Aquí estoy ante un escenario igual. ¿Cómo lo distingo como contribuyente? Y más allá, ¿cómo lo distingo como autoridad que va a ejercer que los contribuyentes estén cumpliendo? Esa parte es en donde veo brechas. Veo brechas que hay que tratar con lo que tengamos de resolverlas, y que justamente, pues ahorita todos nuestros escuchas, Luis, todos nuestros científicos de datos contables, fiscales y financieros, vamos a tener que ser muy creativos de cómo esto lo vamos a resolver, porque hay que pensar en una lógica en donde nos permita tener certeza, y ahorita con este tipo de requisitos me cuesta trabajo visualizar la forma de dar certeza, porque son requisitos poco tangibles o poco objetivos. Por eso en esto trato de ubicar siempre dónde está la objetividad de todo esto a la luz de los ojos de una autoridad y del propio contribuyente, que esa es la lógica que trato de compartirles. Y sobre todo si pasamos a la siguiente, sobre todo esta frecuencia con la que hay que estar viendo cada cosa que nos están pidiendo, y es en donde empiezo a tratar de cerrar esta charla, en donde, bueno, esta vinculación transversal, en donde está, cuando me dicen, oye, el comprobante de nómina o la factura de nómina, tienes que pedirla cada mes y hacerle una revisión. Yo te diría, como requisito está bien, ¿cómo lo volvemos operable? Y por eso hay estas recomendaciones de, pues bueno, para volverlo operable y darme certeza, déjame otorgarle una marca, algo que me lo haga distintivo asociado al RFC del contratante, a los trabajadores que yo tenga, que me permita justamente hacer eso. Y con el complemento de carta de porte, pues vuelve a ser lo mismo a nivel de trabajadores, de quien estoy contratando. Por eso ese punto que yo decía, ¿y el operador de dónde viene? Es una empresa que contraté o subcontraté porque no es mi actividad. Ahí es en donde veo que estas dos iniciativas que fueron de manera totalmente paralela, pues hay que ver cómo se juntan y no estar esperando que alguien las esté juntando y me pueda poner en el riesgo de incumplimiento, que esa es un poco la lógica que les comparto. Y justamente la última lámina, que es la de cierre y la que finaliza, pues son estas disposiciones. La realidad es que hay que ver qué implicaciones me pueden traer como contribuyente ante el SAT y ahora ante otras autoridades. Y tenemos que buscar justamente esa correcta interpretación y trazo asociado a algunos elementos que pues hoy como contribuyentes todos tenemos, ¿no? Que es ese objeto social, que también he visto un gran movimiento por parte de al menos el círculo que yo tengo de búsqueda de objetos sociales más ad hoc a la actividad que se desempeña, que eso pues al final del día es lo que está moviendo todo esto, pero también llevarlo a ¿y qué estás facturando? ¿Y qué facturaste? ¿Y a partir de cuándo cambiaste? Y pues sobre todo, ¿y qué te dijo ese proveedor que contrataste para efectos de servicios especializados? Debe de guardar cierta congruencia.
y yo les diría, déjenme ir más allá, debemos de acordar en el tema de subcontratación la clave de producto o servicio a la que va a estar asociado el servicio especializado que se esté contratando. No lo dejen abierto, porque ahí es en donde veo que un elemento objetivo, que es la clave de producto o servicio, que es lo explotable, es en donde puede venir la implicación y pues sobre todo en estos elementos adicionales que se están agregando, este comprobante de nómina que ya hablamos y estos requisitos que piden estas opiniones de cumplimiento tanto del IMSS como del Infonavit, qué elementos tengo para que esta vigilancia que ahora yo voy a tener que hacer como contribuyente, voy a tener que adoptar esa función de autoridad, pues me haga correr el menor riesgo, ¿sí? Porque al final del día, pues el que me estén presentando una opinión de cumplimiento que pueda ser apócrifa o manipulada, ahorita la realidad es que también la potencia de las computadoras y de los programas, pues te pueden generar hasta algunas opiniones de cumplimiento bastante buenas y muy parecidas a las que pueden estar emitiendo las autoridades. Hay que ver en estos QRs o en esta forma en la que tracemos nuestra mayor tranquilidad y la forma en la que evitemos correr los mayores riesgos en todo este proceso. Pues con esto finalizo, Luis, les agradezco el espacio y el tiempo y pues espero que estos comentarios les sean de utilidad. Creo que hay una última filmina, Hugo, ¿no? Pues solo de darle las gracias, Luis, que eso es lo que me resta de mi parte. Oye, no sé si hay oportunidad de que respondas un par de preguntas. Adelante, Jesús Leura, si estás ahí disponible. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Días, perdón. A mí me quedó la duda, Fernando, en relación con los servicios especializados, ¿en dónde quedamos nosotros como dictaminadores? Porque de repente nosotros enviamos a las empresas, a nuestros trabajadores para que vayan y hagan las revisiones. Te voy a dar mi opinión, Luis. Tú mandas a hacer revisiones, pero el personal siempre está bajo tu dirección. Nunca estás poniendo personal a disposición de la empresa, ¿sí? Esa es mi opinión. O sea, jamás tú estás mandando personal para que tenga la dirección de la empresa a la que estás contratando. Cuando ese sutil cambio se dé, es en donde efectivamente, pues tú estás ante una figura de servicio especializado. Por lo que tú me comentas, pues esto no es así. Y lo que pasa es que ya de tanto de que se ha dicho de que, pues en algunos casos, muchos colegas se han adherido al REPSE y es donde te quedas tú con la duda porque dices, bueno, si yo estoy poniendo no tanto a la disposición de la empresa, pero sí enviamos personal a los locales o a las instalaciones de las empresas a que estén dentro de hacer las revisiones. Entonces, por eso te digo, en algunos casos, muchos de nuestros colegas se han adherido al REPS, entonces te quedas con la duda de que tengo que adherirme o tengo que no adherirme, pero algo con lo que me comentas sí me queda un poco claro. Sí, yo ahí lo cuidaría y especialmente te sugeriría, pues la opinión del laboralista es muy importante, porque si la preguntas a la Secretaría del Trabajo, esto mismo que tú me estás planteando, Secretaría del Trabajo te va a decir, no, tú estás enviando personal y por lo tanto es subcontratación de servicios. Yo creo que en esto hay que ser muy cuidadosos y hacer una combinación de conocimientos. Yo sí me apegaría a la opinión de un laboralista y con la interpretación literal de lo que la propia ley dice. Cuando pongas a disposición personal y que esté bajo la dirección, ¿sí?, de tu contratante. Eso sí es subcontratación. Fernando, gracias. Nomás por el comentario del personal de auditoría. El sentido de la auditoría, yo creo que se perdería totalmente, o sea, el servicio de independencia de auditoría se perdería totalmente si se percibiera que pones a disposición tus auditores hacia la empresa. Entonces, no sé, yo creo que eso está totalmente fuera de base, ¿verdad? Claro. Nada más no se lo preguntes a Alejandro Salafranca porque te va a decir otra cosa. Entonces, bueno, te va a decir que las auditorías están a modo, ¿verdad? Entonces.
Bueno, no, ya para qué te digo, así que si no edita Luis esto, Claro, imagínate. claro. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Pues mira, yo, Luis, quiero decirle a Fernando que ojalá y nos pudiera también apoyar aquí en Saltillo, aquí en la CAPI local. Realmente sería un placer tenerlo aquí con nosotros. Y pues bueno, aquí Luis Padrón es nuestro enlace directo y sé que todo exposición realmente es de todavía seguirla trabajando y de seguirla indagando, porque en la práctica, pues nuevamente se generan preguntas, inquietudes y vamos a tener que retroalimentarlo. Entonces, ojalá y que sí, Fernando, de veras nos gustaría mucho tenerte aquí en Saltillo, aquí en el Colegio de Contadores Públicos, y pues la verdad, muy, muy buena tu ponencia. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Luis Padrón. Y Sí. saludos, Griselda. Recuerden que esta todos. charla se graba y se pone a disposición de ustedes precisamente para esa posterior auscultación nuestra y de nuestros colaboradores, ¿verdad? Yo disfruto mucho el volver a ver estas charlas, de repente por estar aquí medio administrando el chat y todo esto, pierdo un poquito el sentido de la materialidad y en una segunda vuelta es como una buena película, la vuelves a disfrutar. Fernando, muchísimas gracias por estar presente en esta charla, rompimos récord de asistencia. Eso quiere decir que pareciera un tema que ya estaba superado. Hoy en día vemos que las preguntas persisten y pues creo que fuiste muy puntual y con un enfoque bastante original y práctico, ¿verdad? No sé si haya alguien que tenga alguna última pregunta para pasar a un breve espacio que nos tiene por allí Hugo Ortiz sobre el tema del RFC a los jóvenes mayores de 18 años. Bueno. Pues yo nomás quisiera, Luis, si me permites, agradecerle a Fernando y ya sabemos que siempre son excelentes sus presentaciones y pues, Fernando, comprometerte a que nuevamente estemos en un evento en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, pero a nivel general. Y pues realmente sigo muy agradecido contigo con todos los apoyos que nos has dado. Encantado la vida. Yo agradecido con ustedes por la confianza de escucharme y de que podamos rebotar ideas. Creo que ahorita más que nunca, pues los científicos de datos contables, fiscales, más lo que se les ocurra a las autoridades, pues están del lado de ustedes y yo encantado de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Yo creo que te traeríamos presencial, Fer, mi estimado. Acá ya las cosas en Nuevo León andan un poquito mejor. Bueno, yo ahorita estoy mejor acá en Playa del Carmen, ¿verdad? Pero mejor invítanos para allá, Alfredo. Sí, ¿verdad? Hugo, si te parece darle lectura al reconocimiento a Fernando Martínez. Sí, claro. El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al licenciado Fernando Martínez Cos por su participación como expositor en la sesión de la COCAPI con el tema La importancia y vinculación del CFDI en los procesos de subcontratación laboral, transporte y logística. Fernando, muchas gracias por acompañarnos y por compartir toda esta valiosa información con nosotros. No, ustedes, Hugo. Muy agradecido de la oportunidad. Un abrazo a la distancia, Fernando. Nuevamente también a nombre de toda la COCAPI del Instituto de Contadores Públicos, del Instituto Mexicano, muchísimas gracias por haber aceptado esta charla. Nos la vamos a resguardar y la vamos a compartir con el resto de los colegas.